Hola a todos, pues bienvenidos a otra sesión más acerca de biotecnología y en esta ocasión toca hablar acerca del tema de toxicología de alimentos. Yo soy su profesora Rosario del Carmen Flores Vallejo. Primero vamos a ver los objetivos de la clase de hoy y pues bien, el primero es definir qué es la toxicología y conocer algunas de sus aplicaciones. También vamos a diferenciar entre un agente tóxico, una toxina y un veneno. En tercer lugar, vamos a conocer cuáles son los factores que determinan la toxicidad de un agente. Como punto número 4, vamos a aprender sobre los diferentes tipos de agentes tóxicos, toxinas y venenos que pueden estar presentes en los alimentos que consumimos. También una cuestión clave acerca de los estudios toxicológicos, pues es entender los conceptos acerca de dosis, efectos toxicológicos, curvas dosis-respuesta, tipos de toxicidad y de ensayos toxicológicos que por supuesto vamos a ver durante esta sesión. Por último, vamos a aprender a diferenciar entre los estudios de toxicocinética y toxicodinámica y algunos de los métodos que se pueden utilizar para detectar compuestos tóxicos en alimentos. Muy bien, pues ¿cómo podemos definir a la toxicología? La toxicología puede ser definida como aquella ciencia que se ocupa de identificar y, claro, cuantificar los efectos adversos causados por la exposición a agentes químicos, físicos, biológicos, entre otros tipos de situaciones, así como su impacto en la salud humana, animal y el entorno o ambiente donde habitan los seres vivos. En cuanto a las aplicaciones de la toxicología, podemos encontrar que se encuentran diversificadas en diferentes ramas de estudios. Por ejemplo, existen las aplicaciones de toxicología para los campos de la medicina. Por ejemplo, para investigar las causas de algún tipo de patología, y tiene aplicaciones asimismo en medicina clínica, forense y en medicina epidemiológica. Por ejemplo, para saber el agente etiológico o causante de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, el agente etiológico de la enfermedad COVID-19 sería el virus SARS-CoV-2. Entonces, esa sería una de las aplicaciones de la toxicología. Asimismo, en el campo de la farmacología, la toxicología sirve para poder determinar aquellas dosis o límites en los que los medicamentos pudieran llegar a tener mayor cantidad de efectos adversos que los terapéuticos, que es lo que se busca pues cuando se administra algún tipo de fármaco. Por supuesto, también la toxicología puede ser aplicada en estudios de seguimiento ambiental y de restauración de ambientes contaminados, por ejemplo, para investigar aquellos agentes que pueden estar contaminando las aguas residuales de, digamos que son parte de los desechos de algunas empresas, de algunas industrias. Por supuesto, también la toxicología tiene un impacto importante en la industria que se dedica a la manufactura de cosméticos, ya que en muchos casos pues es necesario demostrar que dichos cosméticos pues no van a causar algún daño en la piel al momento de ser aplicados. Entonces, el campo de la toxicología pues se enfocaría en investigar aquellos ingredientes, aquellos componentes que al ser utilizados dentro de los cosméticos pues no generan un efecto adverso en la piel, como por ejemplo un efecto corrosivo, un efecto alergénico. ¿Okay? Y por supuesto, pues para lo que compete en nuestra clase acerca de biotecnología de alimentos, también la toxicología nos permite entender cuáles son algunos de los, digamos, elementos que podrían estar actuando como agentes contaminantes, como agentes nocivos que pudieran en dado momento causar un efecto tóxico, un efecto dañino en alguna persona al momento de que consume alimentos en estado de descomposición, alimentos que durante su proceso de manufactura no han sido elaborados con apego a las normas de buenas prácticas de manufactura y de procesado de alimentos. Entonces, como verán, la toxicología es bastante importante para poder asegurar en las cadenas productivas que los consumidores pues están adquiriendo productos que son inocuos y que además pues van a tener un efecto benéfico en la vida de las personas. En caso de que no solo tuvieran un efecto benéfico, sino que también
pudieran venir acompañados de algunos efectos adversos o secundarios, pues también los estudios toxicológicos nos permiten conocer esos umbrales, esos rangos en los que un tipo de agente, de elemento, o en este caso de un alimento, pues pudiera generar ese tipo de efectos y mejor consumirlo por debajo de esos, digamos, esos niveles. Muy bien. En cuanto a los estudios toxicológicos, uno de los factores más importantes es entender que, pues de manera predominante, muchas veces el efecto tóxico que pudiera tener una sustancia se da porque esa sustancia está consumida en una dosis, en una concentración tal que genera el efecto dañino. Y en ese sentido, pues desde hace bastante tiempo, diversos investigadores, como por ejemplo Teofrasto Paracelso, que era un químico y médico suizo, se interesó en conocer en qué tipo de concentraciones o en qué tipo de dosis una sustancia pudiera causar un daño en el cuerpo, en un organismo vivo. Y hay una frase muy conocida de Teofrasto Paracelso que es: toda sustancia es tóxica, no hay nada que no sea tóxico, solo la dosis hace la diferencia entre un tóxico y un medicamento. En ese sentido, es importante que entendamos que sí, efectivamente, muchas veces depende de la cantidad que se consuma de un tipo de compuesto que pueda llegar a tener un efecto pues nocivo en la salud e incluso letal. Y por ejemplo, aquí les quisiera hacer la pregunta: ¿ustedes creen que el beber agua pudiera matar? En este sentido, tal vez si se consume la cantidad de agua, digamos en exceso, capaz de causar, por ejemplo, algún tipo de shock hipovolémico y que se desbalancee la cantidad de electrolitos que están presentes en nuestra sangre, claro, pues podría ocasionar que ese consumo excesivo de agua pues pudiera generarnos un efecto dañino. También quisiera hacerles la pregunta: ¿ustedes piensan que todo lo que es natural es bueno y no causa daño? Piénsenlo. A veces nosotros tenemos el concepto de que los productos naturales o que aquellos alimentos que encontramos en la naturaleza, pues simplemente por el hecho de crecer de ese modo, digamos sin intervención del ser humano durante su desarrollo, pues son buenos, ¿no? No nos van a causar ningún daño. Y no es así. Y la naturaleza también se quiere defender. Las plantas se quieren defender, hay muchas de ellas que producen compuestos que son alergénicos, como por ejemplo estos tipos de metabolitos secundarios, como las lactonas sesquiterpénicas, que no son exclusivas digamos, de plantas que son pues muy famosas por su efecto urticante, como la ortiga, ¿no? Que dan comezón cuando uno está en contacto con ellas, que causan irritación, sino también en plantas, por ejemplo, plantas medicinales como la manzanilla, también pueden contener altas cantidades de este tipo de compuestos que les digo son las lactonas esquiterpénicas. Entonces, en ese sentido, pues, yo quisiera que se quedaran con el aprendizaje de que, pues, no todo lo que es natural es bueno y no causa daño, sino todo lo contrario. En la naturaleza, pues, también hay organismos que se quieren defender, que quieren vivir, y derivado de esos mecanismos de supervivencia, pues, van a tener diferentes formas de adaptación, como por ejemplo la producción de compuestos que sean urticantes, no solo en las plantas, sino también en los reptiles, como por ejemplo los sapos. Si ustedes saben que hay diferentes tipos de sapos o ranitas que pudieran llegar a tener este tipo de digamos, de toxicidad al momento de que tocan, ¿no? las mucosas o las membranas de este tipo de animalitos. También, por ejemplo, las víboras, los alacranes son parte de la naturaleza y aún así, pues, buscan diferentes formas de cazar, ¿no? Al momento de que utilizan sus venenos para ir tras sus presas. Entonces, pues en ese sentido, los estudios en toxicología al inicio, pues se basaban en entender, ¿no? Qué tipo de animales, qué tipo de plantas y pudieran causar un tipo de efecto nocivo en los seres humanos, inflamación, en un efecto, digamos, como alergénico e incluso letal, ¿no?
Muchas veces los seres humanos lo utilizaron para poder ayudarse en sus actividades de caza, ¿no? Impregnando flechas con este tipo de venenos presentes en los sapos o en otro tipo de animalitos, para que al momento de que lanzaban la flecha para cazar a sus presas, pudieran caer, ¿no? Noqueados derivado del efecto de este tipo de venenos presentes en las flechas, ¿no? De hecho, aquí algo interesante que me gustaría compartirles es que etimológicamente la palabra toxicología proviene de toxicon y logos. Toxicon se piensa que puede provenir de una palabra, de una palabra de origen grecolatino que hace referencia al arco, ¿sí? Entonces, digamos que inicialmente pues se utilizaban este tipo de conocimientos acerca de los venenos, de las toxinas presentes en organismos vivos en la naturaleza, pues para también ser de utilidad a los seres humanos y cazar. ¿Sí? Entonces, logos, pues ustedes ya saben, es estudio o tratado, y en ese sentido, pues podríamos decir que la toxicología es el estudio o tratado de aquellas sustancias nocivas que en ese momento, pues como les digo, pues podían ser utilizadas con ese objetivo, ¿no? De cazar, de noquear a los grandes animales que nuestros antepasados pues necesitaban cazar para su alimentación. Uno de los registros, digamos, más antiguos que existen acerca de los estudios de toxicología y sobre todo de toda esa información que les digo que nuestros antepasados fueron compilando sobre aquellos organismos vivos que pudieran causar daño en la salud del ser humano, se encuentra en el papiro de Evers. El papiro de Evers contiene una descripción acerca de plantas que pueden tener efectos tóxicos y tiene una antigüedad de 1500 años antes de Cristo, ¿sí? En la época del faraón Amenhotep II, perdón, del faraón Amenhotep I. Entonces, en ese sentido, pues gracias a la observación, a las prácticas empíricas, ¿no? de observar lo que rodeaba en la naturaleza a nuestros antepasados, pues fueron conociendo, ¿no? Qué plantas eran buenas para su uso medicinal, en qué dosis podrían ser malas, ¿no? En qué dosis podrían causar la muerte. Y bueno, esto es como un dato para que ustedes sepan que pues, esta curiosidad, este interés de nosotros y nuestros antepasados, pues es lo que digamos a la fecha de hoy, en nuestros días, nos ha permitido pues contar información que permita nuestra supervivencia. ¿Okay? Aquí les dejo un dato curioso al respecto de esto que les estoy remarcando, ¿no? El efecto tóxico está en la dosis. Incluso la pasta de dientes pudiera llegar a ser tóxica. Pero ¿cuántos tubos de esa pasta de dientes deberían ser necesarios para causar un efecto tóxico? Pues aproximadamente 33. Y el principio activo de la pasta de dientes es el fluoruro de sodio. Y, por ejemplo, si un ser humano que pese aproximadamente entre, digamos, 60-70 kilos, debería de consumir aproximadamente 33 tubos de pasta de dientes para que pudiera consumir un equivalente entre 70 y 140 miligramos por cada kilogramo de su peso del fluoruro de sodio, para que este fluoruro de sodio le pudiera causar un efecto dañino. Y por supuesto, pues no va a haber un ser humano que llegue a consumir esta cantidad tan grande, pero es importante conocer estos límites, estos rangos, porque de esta manera las industrias pueden proveer de productos que sean inocuos, que no sean dañinos para el consumo humano, y conocer estos rangos, estos límites en los que sí genera un efecto nocivo o en los que no, pues por eso precisamente resulta relevante.